Hola, estimadas y estimados alumnos de Lógica 1. Soy vuestro profesor, Aldo, me llamo. Nada, este es un primer mensaje de presentación general sobre la asignatura principalmente, ¿vale? Si queréis pasar como ya al temario, al grano, esto será en el siguiente vídeo, pero bueno, en este también hay información así como importante, yo creo, para el curso, ¿vale? Es un poco, bueno, daros la idea general de qué va a ir esto. Nada, os doy la bienvenida al curso, y en realidad sois de primero, o sea que a la carrera. Es una gran decisión que habéis tomado, apuntaros a filosofía, una decisión valiente y también, bueno, muy necesaria para el mundo, que hace falta que haya muchísimos más filósofos, bueno, tampoco muchísimos, de que seamos como la gran mayoría de la población, porque si no, no funcionaría tan bien el mundo, pero sí que somos, o sí que son la figura del filósofo como algo que siempre va bien y es muy bueno para la sociedad, que haya filósofos, y en particular, en lo que respecta a mi asignatura, la verdad, también es muy importante que la gente sepa de lógica, ¿vale? Como os he puesto ya, la lógica tiene que ver con el saber razonar bien, y los humanos no se nos da tan bien lo de razonar, por lo cual es muy importante que haya gente que sí sepa razonar bien, ¿vale? Es algo que hay gente que lo entrena sin hacer, o es cuidadosa y cautelosa, y entonces ya suele razonar bien, pero es muy bueno que haya gente que lo estudie, como por ejemplo los filósofos. Y bueno, en otras carreras también se estudian cosas parecidas, ¿no? Pero la lógica orientada a la argumentación, digamos que es muy importante, ¿vale? Bueno, ya lo veréis en el presente y también en realidad en todo el pasado, de la historia de la humanidad ha habido, bueno, la gente continuamente está razonando, ¿vale? No ya solo en la filosofía, en la literatura filosófica, no solo en algunos de los libros que podéis ver por allí o en los que tenéis en la biblioteca. No solo eso, está lleno de razonamientos que pretenden llegar a concluir algo, ¿vale? En general suele ser concluir alguna verdad sobre el mundo, ¿vale? Incluso los que duden de que hay verdades en el mundo, pues también eso requieren de una argumentación correcta, ¿vale? Y no solo en la filosofía, como os digo, en toda, bueno, es que en el día a día, ya sea en vuestra vida personal, estaréis, está uno continuamente tomando decisiones, y esas decisiones las toma en base a ciertas razones, ¿vale? Entonces son más o menos argumentos de un tipo o de otro, ¿vale? Y de lo personal a lo global o lo social, digamos, bueno, los políticos, que alguien decida que se vota a tal político, las ideologías están justificadas en ciertas presuposiciones, ¿vale? Entonces todo continuamente está de una manera implícita muchas veces, de una manera quizá muy burda a veces, pero suele estar mediado por razonamientos, ¿vale? Entonces lo que quiero decir es que esta asignatura es importantísima, ¿vale? Lo que pasa es que me hace risa porque supongo que todo profesor dice eso de su asignatura, pero a ver, yo no lo digo de las otras que doy. Aquí me hacen enseñar filosofía del lenguaje y epistemología. Bueno, son importantes, pero tampoco como para enfatizarlo así, ¿no? Entonces, vale, esto lo primero. Dejadme deciros que, bueno, ahora os estoy dejando este vídeo como asíncrono, ¿vale? Es decir, lo subo a la red, y vosotros, cuando podáis, de forma asincrónica cada uno, lo verá, ¿vale? Pero entonces lo que me gustaría es intentar conseguir, a ver, qué es lo que estamos ahora explorando los profesores, hacer
reunión con todos vosotros. Lo que pasa es que sois muchísimos y bueno, a ver qué tal funciona. Pero nada, quería empezar por esto, por un vídeo así como asíncrono de presentación, ¿vale? Vedlo antes de que quedemos. Entonces, vale, yo no puedo. Veo que no puedo poner pausa aquí. Entonces voy a seguir con lo que os quería decir. Bueno, la lógica. Antes de seguir explicándoos un poco qué es esto de la lógica, qué es esto del razonar, por cierto, dejadme ya avanzar que la lógica en realidad es aún más que el arte de razonar correctamente, o no de arte, en parte me gusta la palabra, en parte no. Podríamos decir también el método de razonar correctamente, pues muy parecido a las matemáticas, ¿vale? Pero bueno, antes de explicaros más sobre la lógica, deciros que a nivel práctico, este es el libro que tenéis en el campus virtual y que os he pasado el link de Dropbox. Es muy buen libro, sobre todo porque es muy claro, y esto es una asignatura que en muchas facultades suele dar mucho miedo a los alumnos, muchísimos alumnos la suspenden repetidamente. Por ejemplo, donde estudié yo, en la Universidad de Barcelona, ¿vale? Este libro es un poco para perderle el miedo, en cierto sentido, en cuanto a su claridad del lenguaje, ¿vale? Y sobre todo yo intentaré que le perdáis el miedo, le perdáis el respeto, en cierto sentido, no me malinterpretéis ahora, ¿vale? En la biblioteca tenéis una edición antigua de este libro, siguen siendo los mismos autores, Copy y Cohen, ¿vale? Y luego un libro como más formal, escrito por matemáticos, justamente mis profesores de la Universidad de Barcelona. Es uno que veremos a final de curso y más en Lógica 2, que es Elementos de Lógica Formal, ¿vale? En Lógica 1 veremos lo que también se conoce como lógica informal, ¿vale? ¿Qué significa esta diferenciación? Bueno, pues simplemente es que vamos a hablar en Lógica 1 de forma como siempre hablamos, o sea, con lenguaje natural, que se dice, es decir, en nuestro caso, el idioma castellano, ¿vale? El lenguaje formal, en cambio, es un lenguaje parecido al lenguaje matemático, en el sentido de que en vez de tener frases aquí, como José se fue a pedir una pizza, por tanto José está en la calle, ¿vale? Lo haremos con simbolitos, ¿vale? Entonces escribiremos cosas así y diremos: esto que acabo de escribir significa si ocurre esto, ocurre esto. La flecha significa si ocurre alfa, entonces ocurre beta, ¿vale? Entonces nos cansaremos, esto que ahora os parece muy raro, luego entenderéis que es muy normal, muy sencillo. Nos cansaremos de ver cosas así en Lógica 2, es decir, con simbología formal, ¿vale? Con el lenguaje lógico, ¿vale? Entonces diremos esto, luego diremos alfa, como para decir, por ejemplo, está lloviendo. Alfa significa la frase está lloviendo, ¿vale? Si está lloviendo, entonces el suelo está mojado, ¿vale? Luego veremos que tiene unas ventajas escribir de esta forma, ¿vale? Entonces, pues concluiremos ciertas cosas, como por ejemplo, esto es un spoiler de lo que veremos al final, o sea que ahora es normal que os parezca como extraño, no estoy pretendiendo que se entienda ya ahora, ¿vale? Alguien dice, si está lloviendo, entonces el suelo está mojado, y dices, es que está lloviendo, por tanto, puedo concluir que el suelo está mojado, ¿vale? Con ejemplos así mundanos se entiende más fácilmente, entonces muchas veces estaremos haciendo argumentaciones sobre cosas tan poco interesantes como la lluvia y el suelo, pero tenéis que tener un poco la capacidad de
saber que esto potencialmente se puede extrapolar a cualquier tipo de argumento filosófico. De hecho, sí que analizaremos argumentos históricos en la historia de la filosofía, como argumentos cosmológicos para la existencia o la no existencia de Dios, argumentos controvertidos, y bueno, analizaremos si estos argumentos son correctos o no son correctos, ¿vale? Esta es la idea. Entonces, estos son los libros que usaremos. Vale, antes de hablar un poquito más de lógica, sigo con cosas prácticas. Id al aula virtual, o navegador virtual, o campus virtual, como queráis. Allí he puesto muchísimas cosas de lo que ya podéis empezar a echarle un ojo. Para empezar, si vais, hay como un esquema a grandes rasgos de en qué va a consistir el curso, ¿vale? Lo tengo ahora aquí delante. Y bueno, veis ahí mi contacto, por cierto, de correo, la dirección de correo de mi ayudante, al que le tenéis que contactar para cualquier tipo de duda que tengáis, y si él no sabe responderos, me lo pasará a mí. Hay un foro en el que tanto yo como vosotros podéis escribir, y entonces lo lee todo el mundo. Allí os notificaré cosas de tipo vario. Entonces la primera, hay como una parte introductoria que pone presentación, y ahí hay un PDF que pone info del curso, que es donde está el programa de la asignatura según el modelo estándar que aquí tendréis para toda asignatura, ¿vale? Aquí, bueno, se repite un poco lo que está más detallado en el aula virtual, o sea que voy a ir al aula virtual. Como ya os he dicho, los libros principales son, bueno, en Lógica 1 va a ser este libro, ¿vale? Y allí tenéis un enlace en PDF, ¿vale? Además hay un PDF de este otro que os acabo de enseñar, pero por ahora, como os digo, no se usará tanto. Y hay unas diapositivas extra, que no están nada mal, de un gran investigador y filósofo de la física chileno, Pablo Acuña, que era investigador aquí, y vamos a ser colegas, pero ahora está en Santiago. Y bueno, daba la clase de lógica, y hay un PowerPoint por si queréis complementar. Pero, por si queréis complementar lo del libro. Ahora bien, lo que yo os aconsejo, más que el PowerPoint de Pablo Acuña, es que leáis el inicio, ¿vale? De algo que yo luego voy a ir explicando. Pero en el capítulo 1, o sea, hay un prólogo, un prefacio, que también os recomiendo, y el inicio de todo empieza con ¿qué es la lógica?, que deberíais leer, sección 1.1, y luego proposiciones, una cosa no sencilla, pero es los elementos con los que juega la lógica, las proposiciones, o enunciados, o frases, o oraciones. No es exactamente lo mismo, pero es muy parecido, ¿vale? Entonces ya va al grano en la sección 1.3 con argumentos, ¿vale? Entonces esto os recomiendo que empecéis a leerlo por vuestra cuenta, ¿vale? Intentad entender todo lo que podáis. Si no, es posible que no lo entendáis bien, pero bueno, esto es para empezar, ¿vale? La comprensión a base de intentarlo, insistir, pues eso, intentar tener tiempo y calma y serenitud, estar sereno para intentar procesar lo que leéis, hablarlo con gente, hablarlo con el profesor, y luego las clases teóricas, etcétera, pues os harán entender todo mejor, ¿vale? Además, aunque no es bueno liarse con muchas fuentes, ahora sí que podríais leer el inicio, el prólogo que también hay aquí. Es decir, no veremos este libro, la parte técnica aún, pero sí que antes de que empiece el libro también tiene un prólogo y una introducción.
¿vale? Entonces está bastante bien. Y eso os puede dar una muy buena idea de lo que os estoy diciendo que es la lógica, ¿vale? Estos son los como deberes que ya os había comentado en un mensaje previo.